Welcome everybody. Good morning. Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí para revisar las datas, los hallazgos sobre la pérdida de la cubierta forestal. Mi nombre es Rod Taylor y soy director del programa y quiero decirles que estamos presentando esto en inglés, en portugués, francés, español. Y pueden encontrar el botón para interpretar en su pantalla. Escúchenos en su idioma favorito. Así que hoy estamos mostrándole los hallazgos de la pérdida de la cubierta forestal en 2021. Y esto lo pueden encontrar en la revisión forestal. Van a ver la dirección. Hemos decidido romper este webinar en 3 segmentos. Primero, vamos a compartir análisis de la data del 2021. Entonces, vamos a tener un panel de la WRI y lo que esto quiere decir en estas regiones claves y las políticas. Y finalmente tendremos una sesión de pregunta y respuesta para contestar sus preguntas. Así que primeramente quisiera presentarles a Micaela Weiss, que es la subdirectora del WRI, y luego será seguida por Elizabeth Goldman, que es una de nuestras gerentes de investigación. Gracias, Rod. Sí, hoy estamos presentando el informe del 2021 con los hallazgos sobre la pérdida cubierta forestal y es una colaboración entre WRI y la Universidad de Maryland. Estos investigadores analizan los datos sobre la imagen y entonces actualizan la data. Nos proveen análisis adicional y comentarios y hacen esta data que se pueda accesar por cualquier persona de FWI. Usamos el término de la pérdida de la cubierta forestal y pérdida y no de forestación, porque hay una diferencia grande entre si estos cambios son causados por humanos o si son daños permanentes, que ambos están incluidos en deforestación. Como en años pasados nos enfocamos en la pérdida de los bosques tropicales húmedos, que son nuestros más importantes selvas. Esta parte tropical también es uno de los lugares más grandes de deforestación. Algo nuevo este año es que tenemos una data adicional debido al fuego de la Universidad de Maryland, y esto nos captura el resultado de pérdidas causadas por los fuegos o también actividades como caza, agricultura y otras actividades, y separando estas pérdidas debidas al fuego contra otras causas nos ayuda a proveer un matiz a las tendencias que vemos sobre el tiempo. Así que con estos detalles técnicos que ya hemos explicado, vamos a ver los resultados. La pérdida ha persistido muy alta en el 2021. Hemos perdido 11.1 millones de hectáreas de cobertura, con 3.75 millones de hectáreas en pérdida dentro de los bosques tropicales. Y eso es más o menos el resultado de 10 canchas de fútbol por minuto en año entero. Las emisiones de carbono en estos bosques primarios son equivalentes de un total de emisiones de combustibles fósiles de la India anualmente. Aunque en los trópicos la pérdida de los bosques primarios es de 11%, en 2021 más que en 2020, la diferencia es primariamente referida al nivel más bajo de pérdidas causadas por fuego, que pueden ver ustedes en la gráfica. Pero todavía no estamos viendo unas reducciones bastante persistentes en la pérdida. Y tenemos que ver entonces unos compromisos más grandes como el de Glasgow. Como pueden ver ustedes que
Brasil está muy adelantado, mucho más alto que en los bosques primarios, en las pérdidas de estos bosques primarios, seguido por la República del Congo. Estos son los más primarios. Vemos que Bolivia también ha peleado su tercer lugar y eso refleja la pérdida grande en Bolivia de este año y también que hemos visto unas reducciones bastante comprometidas en Indonesia. Así que vamos a ver ahora en diferentes países. Vamos a comenzar en Brasil. Como le dije, es el que está más alto en la lista para la pérdida de bosques. Como les dije, la mayoría de la pérdida sigue siendo alta, la mayoría en el tropical. La pérdida ha sido consistentemente alta en los pasados años, pero vemos que las pérdidas que se ven marrón ha fluctuado los debidos a los fuegos fuera de control que se han ido a los bosques. Pero también en Brasil ha habido una incrementación de expansión de agricultura a un 9% entre 2020 y 2021. Esto es consistente con PRODES, que nos muestra que tiene el rate más alto de deforestación en el Amazonas de Brasil desde el 2006, cuando se toman en consulta estas medidas para reducir la deforestación. En el área del oeste del Amazonas de Brasil, en particular, hemos visto una intensificación de la pérdida de bosques primarios. Y si vemos dónde ocurre esto oficialmente, como un punto crítico, podemos ver que las áreas en rojo nos indican áreas críticas nuevas. Están sucediendo mayormente cerca de las autopistas, también en los desmontes y pastizales para ganado. Y esta pérdida nos preocupa mucho porque hay una evidencia, porque estamos viendo que el Amazonas está perdiendo la resiliencia y puede estar llegando a un punto crítico más cercano de lo que pensábamos. Y puede decir, entonces transformarse este bosque tropical en una sabana. Vamos a mirar a Bolivia ahora. Bolivia tuvo un récord en pérdidas de bosques primarios en el 2021, nuevamente más alta que Indonesia. Más o menos una tercera parte de esta pérdida en 2021 se debió a fuegos. En Bolivia, los fuegos casi siempre los hacen los humanos, pero entonces se ponen fuera de control por causa humana. Hemos visto en las áreas protegidas mucho fuego en Bolivia. Y 2/3 partes de la pérdida se puede deber a expansión agricultural. Y entonces estamos viendo que Bolivia se está convirtiendo en un lugar crítico por la agricultura, y que tiene que ver con deforestación por el soybean. Entonces vamos a ver ahora estadísticas de Asia, el sureste de Asia, los trópicos y África Central. Así que tengo entonces, soy Liz, unas información muy importante. Así que vemos que en Indonesia hay una reducción de un 25% en la pérdida de los bosques primarios. Y ha tenido muy poco pérdida debido al fuego. También lleva por el quinto año de reducciones en pérdida forestal. Aunque esto es muy buena noticia para Malasia, también ha perdido una quinta parte de sus bosques primarios. El gobierno y los comités están tratando de desacelerar con programas que parece que están teniendo un impacto y vamos a ver en una presentación más tarde. Mirando a África, ahora donde la República Democrática del Congo ha tenido su segundo año más alto de pérdida de bosques. Están perdiendo más o menos 500,000 de hectáreas de sus bosques.
Como hemos visto anteriormente, esto se puede deber a cosechas de árboles y pequeña escala de agricultura. Las áreas anaranjadas nos muestran donde hay pérdida esporádica, y esto casi siempre le sigue a los cambios en las áreas agriculturales. Entonces, si seguimos en la próxima, estamos viendo la actividad en la parte expansión de pequeña agricultura, pequeña escala. También muestra en la parte oeste más agricultura, también en el área de Kinshasa, donde la producción del carbono es prevalente. En el DRC tenemos unas curvas grandizas, persistentes, que nos ofrecen entonces unos sumidores. Entonces, las áreas urbanas y rurales, esas comunidades también necesitan tener acceso a energía limpia para reducir la dependencia en energía de madera. El año pasado, Gabón tuvo 17% reducción en pérdida comparado con el 2020 y fue el primer país en África que recibió pago por la reducción de emisiones de carbón y deforestación. También en el 26% comparando en 2020, y acaba de pasar una ley que permite que los indígenas pueden proteger y manejar sus bosques boreales. Y finalmente vamos a ver el cambio. Entonces estamos viendo en los árboles, en los bosques boreales, una pérdida bien grande. Y esto normalmente no significa una deforestación permanente, pero el incremento ha sido de un 30% comparado al 2020. Y mucho de esto se debe en Rusia. En 2021, Rusia tuvo los peores fuegos en toda su historia, con más de 6.5 millones de hectáreas de pérdida debido al fuego, un 80%. Aunque fuegos son naturales del ecosistema, pero estos fuegos más grandes y más intensos nos dan mucho para preocuparnos. Estos fuegos de Rusia son particularmente de mucha preocupación, porque en Siberia hay muchas áreas grandes de turbas. Se está también derritiendo el permafrost, y ambos esto lo que hace unas condiciones mucho más altas, o sea que es un ciclo repetitivo, así que tenemos que tener una acción más urgente para prevenir estos ciclos repetitivos que se desarrollen en el futuro. Entonces, en general estamos viendo un cuadro en que estamos perdiendo nuestros bosques en un rate inaceptable. Entonces, la declaración de Glasgow es algo que es inherente para que nosotros podamos seguir con estos compromisos. Así que esperamos que las personas que estén escuchando este seminario puedan usar este análisis de datos para forzar acción. Y quiero decirles que está trabajando y que no está trabajando. En esto, quisiera ahora girar hacia los panelistas que nos van a dar su expertise en esto. Entonces, luego de eso, empezaremos con las preguntas y respuestas. Los panelistas de hoy también pongan sus preguntas en el chat, por favor, o levanten la mano cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas. Los expertos que tenemos a Idaya Arnaz, que es la gerente que monitorea las turbas y los bosques. Eli Haksumani, que es el gerente general en la República Democrática del Congo. Tenemos a Fabiola Silvini, que es la directora de bosques y uso de suelos y agricultura en Brasil, y Francis Singer, que es una distinguida Senior Fellow en el programa de WRI. También tenemos a Riff, Micaela y Elizabeth en la mano para contestar preguntas. Así que vamos a empezar con Idaya. Gracias, Ron.
Así que estoy excitada con la nueva noticia de Indonesia. Entonces, mira la tendencia descendiente y nos indica que los compromisos corporativos y del gobierno están trabajando. Indonesia está moviéndose en la dirección correcta, de tal forma que nosotros podamos, con estos compromisos iniciar. El gobierno también ha hecho unos esfuerzos para hacer una moratoria permanente y ha expandido también el mandato de la conversión sobre la turba. Otros factores que han contribuido es el hecho de NTP ha hecho unos compromisos y ahora cubre 80% de el aceite de la palma y la refinación y capacidad en Indonesia y Malasia sobre el 80%. Se prohíbe también deforestación y también limpieza de turbas. Y esto ha contribuido mucho para reducir la deforestación y también poder lograr los cometidos nacionales. Sin embargo, Indonesia tiene que reforzar su protección de bosques y tomar unas medidas para continuar esta descendencia. Hay varios desarrollos que pudieran lograr que se reverse estos logros. Por ejemplo, el aceite de palma, el precio ha subido. Está ahora mismo en un alto de 40 años. También la suspensión de las plantaciones de palma de aceite no se renovó este año. Entonces, el impacto de la creación de trabajos por la ley Omnibus, que está diseñada para inversiones y hasta cierta forma ha respaldado las protecciones del ambiente. Esto se puede usar pero con la coordinación con el gobierno y personas que sostienen las leyes, podremos entonces sostener e imponer, imponer las decisiones positivas. Gracias. Entonces vamos a hablar con Eli, que es de la República Democrática del Congo y es la gerente. Ella ha grabado esto, así que Eli. Gracias, Rod. Si miro los resultados de estos estudios para la República del Congo, puedo ver que las áreas más afectadas son cerca de las ciudades y en Calvados está asociado también con el uso de productos con ciudades, mayormente carbono. Así que podemos ver el caso de Kisasha y también la mayoría de las ciudades, 95% usan el carbono. Así que si uno tiene que hacer reducciones en la deforestación, entonces hay que cambiar el uso de energías dañinas para otro tipo de energía limpia. Así que también nos hicimos también conscientes de que la agricultura pueden usar carbonación. Y esto también puede incrementar. Mirando la parte suroeste, esta parte es hay también minería que también se asocia mucho con los que están operando en esa área, así que necesitamos paz en esas áreas para poder nosotros guardar y salvar nuestros bosques, y también la minería es también una forma que hay que ver cómo se promueve de una forma razonable. Entonces ahora vamos a Brasil, que nos va a dar un resumen. Hola a todos. La data de Brasil y el Amazonas es alarmante, pero desafortunadamente fue predecible. En los pasados años es un resultado de la forma en que el gobierno ha dirigido y controlado las acciones
Entonces, esto explica los resultados. La expansión al área oeste me trae preocupación. Por ejemplo, en Pará y Matacoso están empezando a presentar resultados. Sabemos que es muy cerca para afirmar que la decreción, pero pensamos que una forma estratégica es combinar el gobierno y también la empresa privada. Esta data naturalmente no es predecible ni sostenible. Hemos visto también muchas iniciativas que están sucediendo ahora que con los cometidos del sector privado, con las leyes del gobierno, como se llama ahora bioeconomía, esto está ayudándonos, pero esto no es bastante. Y esto es un reto que tenemos nosotros, que sabemos que tenemos que ser más innovadores, pensar de otra forma para evitar la deforestación, porque nadie puede, sin el Amazonas, es 1.5 sin el Amazonas. No hay Amazonas que sea Amazonas sostenible con un desarrollo económico modelo, pero tenemos que movernos en esas transiciones ambientales. Así que mirando a las soluciones, estamos ahora mirando combinar las biométricas con estrategias de ahora. Nuestra visión es tratar de tener las relaciones socioeconómicas son muy importantes y no hacer solamente una transición, pero hacer algo innovador y nuevo, unas soluciones que conecten los bosques, por ejemplo, en el Amazonas vamos a lanzar en el COP27 y hemos visto muchas recomendaciones de cómo podemos cambiar la ecuación que se trajeron en ese momento. También tenemos un programa de restauración muy importante que va a permitir que el sector privado brasileño y el agronegocio usar la tierra y estar en cumplimiento con lo que hemos visto. También hemos visto unos proyectos que son más combinados, producción en el bosque que promueva la forestación y no la deforestación. Así que tenemos que ser persistentes, tenemos que trabajar juntos, el sector privado, el sector económico, el gobierno, para proveer una fórmula nueva. Esto es fundamental y WI Brasil seguirá trabajando con los sistemas públicos en los que son manejados por INPI y también otros proyectos para poder garantizar y la implementación y tener mejores números el año que viene. Gracias. Me gustaría ver los números mejorados. Y finalmente, quisiera ver ahora escuchar a Frances para que nos dé un poco más de contexto sobre. Gracias, Rod. Como muchos recordamos, hace como 6 meses tuvimos 141 jefes de Estado que hicieron el cometido de revertir o parar estos bosques, pérdidas en los bosques. Pero los números que estamos compartiendo, como ven, nos dan un número base para evaluar la efectividad de las acciones que tenemos nosotros que poner como base para poder seguir con esa promesa. Pero estas acciones tienen que ser dramáticas y tienen que hacerse pronto, porque como han visto en nosotros, tenemos 20 años de datos que ven la persistentemente pérdida de millones de hectáreas de bosques tropicales primarios, pero se nos están acabando los dedos para llegar a cero en las manos, en los años que nos quedan. Así que para mí hay 2 o 3 cosas que brincan como importantes en la data del 2021. Primeramente, no estamos haciendo suficiente para incentivar a aquellos que están en posición de proteger lo que nos queda de bosques tropicales intactos. Hemos visto un 25% de incremento en los estados oestes de Brasil y son los más ricos en el mundo y sabemos que estas pérdidas son
literalmente y figurativamente un desastre de fuego para las personas indígenas que viven ahí y las comunidades locales. Pero investigaciones recientes nos han iluminado cómo los bosques tropicales pueden ayudar en el enfriamiento del planeta. Así que tenemos que reconocer y darle premios a los lugares y países como Gabón que han podido reducir la deforestación el año pasado como una base y darles más financiamiento climático. Entonces, por ejemplo, tenemos que incrementar el flujo de inversiones para proveer acceso a energía limpia en lugares que están protegiendo a los bosques, como el Congo. La otra historia que veo es que aunque el apoyo internacional puede ayudar, las políticas domésticas con los bosques son lo que hacen, marcan la diferencia. Vamos a comparar a Brasil e Indonesia, aunque ambos países tuvieron unas trayectorias internacionales bastante iguales, pero divergieron mucho en la pérdida de los bosques. Después de 2004, Brasil decrementó su deforestación en el Amazonas y pudo mantenerlo abajo por una combinación del gobierno y el sector privado. Pero en los pasados años, estas políticas con una nueva administración han podido desechar esta historia de éxito que tuvieron. En contraste, Indonesia ha tenido una trayectoria creciente en culminando en poder atender los fuegos catastróficos del 2015. Pero como describió Hida, en Indonesia, este es el 5º año en que han podido reducir la deforestación gracias a la combinación del gobierno y los esfuerzos del sector privado para que estas metas sean más durables. Y mi punto final, y esto me da mucho miedo, es que el cambio climático está haciéndolo mucho más difícil mantener los bosques que todavía tenemos. La data nueva que describe Micaela nos muestra que de año a año la variabilidad se debe mucho a los fuegos, pero estos fuegos forestales muchas veces están enlazados con condiciones más secas y más calientes en el cambio climático. Así que esto nos está llevando muy cerca a los puntos críticos, como la conversión del Amazonas de un bosque tropical a prados secos. Y esto nos dejaría entonces mucho carbono hacia la atmósfera y esto dejaría que el Acuerdo de París ya fuera totalmente insignificante en sus metas. La implicación es que tenemos que reducir las emisiones de todas las fuentes. No se puede pensar que es una o la otra, son ambas cosas, reducir las emisiones fósiles y también mantener nuestros bosques. No es uno o la otra, es ambas. Y lo tenemos que hacer ahora antes que sea muy tarde. Entonces, con esto quisiera darle las gracias a nuestros analistas por sus hallazgos. Pueden poner preguntas en el chat y entonces primeramente tenemos una pregunta bastante amplia y la pregunta es ¿cómo se colecciona esta data? ¿Y es data primaria o secundaria? Gracias, sí. Como mencioné al comienzo, es una colaboración con investigadores de la Universidad de Marist, así que son ellos los que están analizando las imágenes de satélite para revelar esta data. Así que ellos toman todas las imágenes durante el año a través de NASA y USGS de satélites y los comparan con las métricas históricas para hacer un mapa en una resolución donde vemos la reducción en este estrato arbóreo y es una información que ellos colectan todos los años. Y esa es la base de ese análisis. Gracias, Micaela. La segunda pregunta es específica para Indonesia.
La pregunta es, las políticas y los cometidos para la reforestación, ¿hay alguna indicación de las comunidades locales o los indígenas también pudieran tener un impacto complementario? Sí, ya existen mucho conocimiento la devolución, lo que llamamos forestry indígena, y esto ayuda mucho también. Hay indicaciones que los programas de forestry y los sociales e indígenas en esas áreas donde se está haciendo, por lo menos lo están manteniendo como mínimo o más, y no hay, son áreas donde no hay extracciones significativas, pero hay otros esquemas que especialmente en forestry social, sobre todo la comunidad de los bosques, plantaciones, todavía hay una necesidad grande de hacer una búsqueda o investigación para ver las diferentes esquemas y tener el dinero para ver estas diferencias, cómo funcionan en términos de la deforestación. La próxima pregunta, creo que Frances puede contestarla. La pregunta es, ¿cuán confiado está usted que los gobiernos de países económicos con dinero estén tomando los pasos? ¿O qué más quisiera ver ustedes de los países que son económicamente estables? Creo que hemos visto unos esfuerzos para operacionar algunos de estos cometidos que se hicieron en Glasgow. Toma tiempo, naturalmente, para mirar, por ejemplo, los Estados Unidos en los presupuestos, y hay Europa también, hay actividad. La pregunta es, ¿será suficiente? Y creo que los retos que todavía son que estamos financiando muy poco económicamente, poco dinero, mientras hay unos financiamientos que son insensitivos a los bosques muchísimo más grandes. Así que ese portfolio tenemos que rebalancearlo para terminar el apoyo con las cosas, los programas que hacen deforestación y proveer los incentivos positivos a los programas que están asociados con ayudar en la pérdida de cubierta forestal. La próxima es específica a Brasil, Fabiola. En su charla, usted mostró soluciones económicas, pero parece que mucha de la pérdida se debe a actividades ilegales. ¿Esto es un issue gubernamental o un issue económico? Es ambos. Es una combinación de ambos, porque si miramos qué clase de rol pueden jugar el gobierno para traer un proyecto a un país, si el gobierno de Brasil mira a los bosques como un activo y trae un proyecto público para elaborar en Brasil en el contexto de carbono, de los servicios de ecosistemas o de la bioeconomía, va a traer resultados distintos en cuanto a la protección. Pero el sector privado, el sector financiero, y los consumidores saben que tiene un rol importante, así que creo que la mejor idea es que estamos en una etapa de que sí, el gobierno tiene un rol muy fuerte para hacer leyes buenas que permitan que Brasil tenga un modo económico diferente, un perfil, pero necesitamos que el sector privado y financiero trabajen juntos para garantizar que sea implementado, porque necesitamos acciones urgentes para cambiar esta ecuación. Así que es una combinación de ambos, cumplimiento legal, mejores leyes, pero también una asociación buena entre toda la sociedad de Brasil para poder hacer algún cambio. Gracias, Fabiola. Eli, una pregunta para usted.
La pregunta es sobre el DRC y las pérdidas en agricultura en la República del Congo. ¿Cuál es la fuente y cómo opera? Eli? Eli creo que está en mute. La pregunta es sobre la dinámica de pérdida y expansión agrícola en el Congo. Y la pregunta específica es cuál es la data para el uso de tierras en el Congo y cuántas veces se renueva. Hasta ahora, no hay una conexión, pero quiero hacer esta observación. Si vemos lo que está sucediendo en las ciudades y en los bosques, no hay una investigación completa y se necesita, porque sé que al conducir estudios nos muestran deforestación y el cambio, cómo la gente usa de comida para la comida y la energía. Así que pienso que es cierto que tenemos que tener esa data, pero por observar, estoy mirando la comida que viene de los bosques, así que estos proyectos de agricultura es un impulsor grande. En nivel global tenemos aquí el Forest Watch para fuegos y distingue entre deforestación que se debe industrial, expansiones industriales, para mercados para exportación y es más por agricultura más pequeña, no es la cultura, no es agricultura tradicional en el cambio, pero es más bien una expansión a la agricultura pequeña como expansión. Entonces, la próxima pregunta, Frances. ¿Sabe dónde está trabajando RED para tratar de ver el tamaño de la deforestación? Creo que estamos ahora en un momento de inflexión con RED Plus, luego de toda la excitación que tuvimos en 2007 a 2009 con las expectativas de que se financiara el carbón en un mercado global. Ese financiamiento financiero global nunca se materializó, así que RED Plus permanece una idea muy buena que no se ha implementado. Así que lo estoy viendo ahora con este interés nuevo en los mercados y financiamiento de RED Plus en particular y el mercado de carbono. Puede que ese cálculo cambie ahora en cuanto a RED Plus participando con gobiernos. Así que los cometidos que tenemos, que vimos en Glasgow, los compromisos y el potencial de compromisos futuros de personas que compran, que prometen comprar las emisiones, entonces precios atractivos. Podríamos ver entonces acciones del gobierno en cuanto a este financiamiento en los próximos años con la data. Pero los estudios WRI, muchas publicaciones que están haciendo la investigación en qué ha pasado en los países individualmente, que no puedo resumir aquí, pero es una combinación de los factores económicos, políticos y la naturaleza del acuerdo y las dinámicas entre la relación del source del financiamiento. Tenemos un seguimiento. ¿Piensa usted que los mercados voluntarios al carbono son una solución para incentivar la deforestación? Nosotros hemos trabajado en las responsabilidades y incluyen créditos al carbono
también en los sectores individual de cada país y secundando los créditos al carbono y las actividades que generan estos créditos son muy bienvenidos en lo que estamos tratando de hacer. Y hay unos grupos que de verdad han hecho mucho en su zona. Pero la pregunta específica sobre la reforestación, y sí, esto puede ayudar con la reforestación, más árboles para tratar con la reforestación, pero también pensamos que es muy importante mitigar y conservar para que estas inversiones lo que abarquen es guardar y lo que tenemos en vez de estar dedicados solamente a la reforestación, sino cuidar lo que ya tenemos. La próxima pregunta es Timba, y la pregunta es, ¿nos puede decir más sobre el timber? Por ejemplo, la producción de papel en el mundo, un poquito de contexto en cuanto a los árboles en sí. También voy a intentar tomar esta. Si usted me hubiera preguntado hace 10 años, hubiera dicho que uno de los investigadores más grandes de la producción de papel, pero tiende a ser más estas plantaciones, algunas de estas reemplazan algunos árboles, pero en general Brasil y otras regiones del mundo tienden a ser en áreas donde se degrada antes de que se siembra. Así que el sector de la pulpa tal vez es menor en términos de lo que causa la deforestación y hay gobiernos tomando acción para remediar algunos de estos lugares que se están abriendo, y esto incluye reforestación y también algunos están invirtiendo en la conservación de las áreas. Así que el enlace entre los dos, incluyendo la pulpa y el papel y la deforestación, es real en términos de que vemos un patrón muy frecuentemente en que un lugar se tumba los árboles selectivamente más que en otros, y eso puede eventualmente llegar a abarcar más y más bosques. Y el premio es un permiso, por ejemplo, para una tierra que sea menos importante o de valor, pero esa es otra historia y muy diferente de lugar a lugar, así que es muy difícil abarcar una contestación general. Entonces, otra pregunta para Indonesia. ¿Cómo puede estar seguro que la reducción en los bosques primarios se debe a las políticas o no porque ya no queda muy poco lugar que se pueda perder? Sí, gracias, Rod. Probablemente ese puede ser el caso. Ahora mismo menos del 50% de los bosques primarios y podemos ver en Yahua que tiene más de 80% todavía de bosques primarios. Así que pienso que en el análisis por isla podemos hacer el análisis en que los bosques que son ricos en ciertas provincias también en 2021 tuvieron una deforestación reducida, así que es una combinación de las políticas del gobierno. También un ambiente, clima positivo y también el cometido de las personas, pero es una situación muy compleja que quisiéramos ver cuáles son las proporciones de las contribuciones del gobierno asociadas con reducir la deforestación y los diferentes factores, pero sí, esa sería mi perspectiva. Gracias. Gracias, Arif. Tenemos una pregunta sobre los minerales que se necesitan ahora.
para vehículos eléctricos. Voy a hablar un poquito de esto yo y luego a los otros, pero pienso en general en cuanto a la minería. Es una actividad bastante concentrada, muy localizada, pero a veces el impacto es la infraestructura que viene con la minería, las carreteras, las vías de trenes, que para hacer la mina más accesibles. Y tenemos ejemplos en el mundo en donde muchas personas se han mudado para trabajar en una mina y luego de que la mina ya se termina, ellos limpian el área y se quedan entonces como agricultores. Así que es más bien indirecto el efecto que tiene en la minería. Pero si sube la demanda para minerales, entonces hay que tener muchos cuidado en quién va a usar las carreteras, qué vamos a hacer para proteger las áreas cerca de las minas y si se le permiten en algunas áreas particulares o no. Así que eventualmente podría ser algo significativo. ¿Alguien más quiere hablar sobre esta pregunta? Entonces, la próxima, Fabiola. Quisiera saber el nombre del programa que recopila, perdón. El nombre del programa sobre generación data en Brasil. Hay reportes que se proveen, no sé, semanalmente, mensualmente. Sí, acabamos de lanzar una publicación que se llama El rol en la aceleración y deforestación. Vamos a ponerles el link para que puedan bajarlo aquí en este chat. Y creo que la importancia de este artículo de generación en Brasil es muy grande. La próxima fase vamos a enfocarnos en Pará y Mato Grosso. Como dijo Bregman, hay más o menos 5 millones que se están restaurando hoy día. 5 millones de hectáreas. Si podemos asistir un poco a un costo muy bajo, o más bajo, digamos, podríamos poder comparar y si Target, la restauración podría cumplir esto. Y también se puede hacer trayendo más de 4 millones de hectáreas de tierra privada para regularizar esta situación. Así que si quieren ustedes ver cumplimiento en el caso de Pará, lo pueden hacerlo por asistencia a regeneración con una perspectiva muy diferente para el complejo de Brasil y también contribuye con el hecho de que se haya podido. Así que es una muy buena pregunta que nos provee unas soluciones. Y sí, por favor, pueden hacer otras preguntas sobre este proyecto. Entonces, la próxima pregunta se trata sobre el valor de data el tiempo actual y escalado. Si quieren contestar cómo escalar entonces el uso usual. Claro. Así que la data que hemos presentado hoy es anual, la actualizamos una vez al año, pero también WRI también tiene unas alertas que son en tiempo actual para poder ver las imágenes más actualizadas. Y hemos visto que el uso de estas datas por muchos usuarios, gobierno, sector privado, personas civiles, que quieren la información lo más pronto posible para tomar algún tipo de acción. Hemos trabajado mucho en esto. Y también para entender el impacto, quisiera, por ejemplo, mostrar un estudio que salió en 2021
Hicimos una prueba randomizada con los Estados Unidos mirando las comunidades indígenas cómo responden a la información en tiempo actual y las comunidades que implementaron esto y usaron monitoreo satelizado tuvieron una deforestación en un año nada más de un 52%, o sea que es la acción que se puede tomar como resultado, es muy cercano a la información de tiempo actual y se complementa muy bien con la data anual que estamos usando nosotros para ver las tendencias. Gracias, Micaela. Tenemos una pregunta del login para Nacho. Elizabeth también tal vez quiera, hablando ampliamente, toda forma de pérdida de la cubierta, todos nos muestran conversión de la data, nos muestra que es por cortar árboles. También vemos aquí notificaciones que estima qué es lo que impulsa la pérdida. Y naturalmente es el forestry, la corte de árboles en las secciones del norte que aparecen como pérdida de cubierta forestal. Entonces hay una relación entre fuego y también la pérdida así que cuando hablamos de los bosques primarios y nos enfocamos en el trópico porque es donde tenemos la mejor data, pero la corte de árboles también se va a mostrar, se va a ver en la data y puede entonces decir si eso lo podemos llamar deforestación o no, pero esas áreas usualmente regeneran, si van bien al norte, la regeneración puede tomar cientos de años. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Sí, quiero decir algo sobre esto. Han habido preguntas sobre los cambios, los aumentos, pero algo que no tenemos mucha data reciente en Forest Watch es la data más reciente es del 2012, pero estamos trabajando con la Universidad de Maryland para renovar ver los cambios anualmente, hacer esta búsqueda de las pérdidas. También tenemos información, investigación en los servicios de data que está causando esta pérdida que vemos en la data. Estamos tratando de asignar cada 30 million pixel, ver cuál es lo que está obligando esto, ver la resolución de esto sobre la data y asignar también los productos de deforestación y también lo que mencionó Micaela, y también tenemos una investigación que enlaza diferentes commodities, comodidades, con indicadores de la deforestación. Así que son muchos desarrollos muy excitantes que estamos ya para ver en un futuro cercano. Creo que ya estamos bastante a tiempo. Y creo que la contestación de esta próxima es distinta de región a región, pero es una pregunta. ¿La pandemia aceleró o desaceleró la deforestación? Creo que esto será de lugar a lugar. Frances, ¿quieres empezar? Creo que Micaela y Liz han estado mirando patrones específicamente de data y tal vez sean las mejores para responder. Sí, creo que es una pregunta sumamente importante y la respuesta todavía no hemos visto ningún impacto obvio en la data por la pandemia, pero es diferente hay que asociarla con otros impactos, el clima, políticas que no tienen que ver con la pandemia. Un ejemplo, por ejemplo, en Canadá hay una pérdida muy baja en Canadá y lo van a ver pronto en el sitio. Y aunque esto
puede haber sido por los lockdowns. También fue ese año una estación de mucha lluvia, así que no sabemos esa baja en pérdida se pueda deber al COVID o al clima ese año. La pandemia probablemente tuvo consecuencias positivas y negativas, pero es difícil aislarlas. Por ejemplo, lockdown puede generar menos pérdida en algunas áreas, pero también menos es difícil porque también puede haber sido que no se hayan reforzado o cumplido con las leyes. Y también el impacto de las políticas. En Indonesia, por ejemplo, la ley para ómnibus no ha sido implementado, todavía no. Así que esas políticas podrán verse tal vez en los años próximos. No es una respuesta muy satisfactoria, pero hay muchas fuerzas complejas que juegan juntas y es muy difícil desenredarlas y lo veremos en los próximos años. Una última pregunta. Hemos visto en Indonesia muchos logros y Brasil o el Congo, ¿qué pueden aprender de esos logros? En los últimos minutos, ¿alguien quiere? Brevemente, para poner a Brasil en perspectiva, tenemos mucho que aprender unos de los otros. Y es en la parte sectorial pública y privada, las asociaciones y todo el esfuerzo y la agenda subnacional que Indonesia colocó y viceversa, porque es un ciclo, pero tenemos que cruzar este puente y tenemos que tener diálogos sobre los bosques, trabajar juntos, creo. Los números mejorarán globalmente y al final del día eso es lo que importa. Muchas personas dicen que el Congo es el próximo Brasil. ¿Cuál es su perspectiva? Eli. Yes, although there is a forest growth in the DRC, but I think the context is Aunque hay crecimiento, pero hay una diferencia inmediata. En el DRC, muchos de los bosques están protegidos porque no hay carreteras, así que expandir nuestros bosques se limita tal vez en el DRC, se puede limitar. Pero, por ejemplo, localmente no hay inversiones grandes para conexiones de carreteras, así que eso es, así que pienso que si uno mira en el presente el nivel de energía, como un ejemplo, quizás ya con el número grande de millones de personas, hay que ver entonces cuál es el recurso para energía limpia. Y es más difícil que Brasil, donde los bosques no están, los gobiernos no muy comprometidos con la deforestación. Pero especialmente gracias a todos. Hemos llegado a la hora, así que le damos las gracias a todos por contestar las preguntas. Gracias a los participantes que hicieron las preguntas. Y si quieran dar seguimiento a cualquier información, por favor, vayan a cualquiera de los enlaces en el chat y trataremos de volver a contestarles lo más pronto posible. Gracias a todos. Hasta luego.